Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches esta explicación. Vamos a ver las lecturas de este día miércoles 8 de febrero del 2023. La primera lectura es del libro del Génesis capítulo 2. El día en que el Señor Dios hizo tierra, cielo, no había aún matorrales en la tierra, ni brotaba la hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvias sobre la tierra, ni había hombre que cultivase el suelo, pero un manantial salía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo y sufló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. Luego el Señor Dios plantó un jardín del Edén hacia el oriente y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos para la vista y buenos para comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén para que lo guardara y lo cultivara. El Señor Dios dio este mandato al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él tendrás que morir. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Veamos el salmo responsorial, que es el Salmo 103. El responso dice: bendice alma mía al Señor. Oh, Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Todos ellos aguardan a que les eches comida a su tiempo. Se las echas y la atrapan. Abres tu mano y se sacian de bienes. Les retiras el aliento y expiran y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y los creas y repueblas la faz de la tierra. Esta es palabra de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La lectura es del Evangelio de Juan Marcos. Recuerden que pues es el nombre verdadero de Marcos, su nombre es Juan, ¿no? Pero pues bueno, le decimos Juan Marcos, capítulo 7. En aquel tiempo llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: escuchar y entender todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron sus discípulos que les explicara la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros seguís sin entender? ¿No comprenden? Nada de que entre fuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el vientre y se echa en la letrina. Con eso declaraba puros todos los alimentos. Y siguió: lo que sale de dentro del hombre, eso sí sale impuro al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la codicia, la malicia, los fraudes, el desenfreno, la envidia, la difamación, el orgullo, la frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues vamos a retomar la lectura del libro del Génesis, que nos está mencionando aquí este día miércoles, día 8. Dice: el día en que el Señor Dios hizo la tierra y el cielo, no había aún matorrales en la tierra. Pues sí, o sea, Dios nos va haciendo o fue haciendo la tierra, sí, y nos va explicando el geógrafo cómo fue haciendo todo. Ni brotaba hierro en el campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvias sobre la tierra. Entonces Dios hizo el mar, hizo la tierra, hizo el espacio, puso el sol, tenemos un satélite que se llama la luna, hizo el universo, ¿sí? Hizo el agua dulce, así le decimos, ¿no? La que no es salada, ¿sí? Hizo a los animales, hizo toda la flora, hizo toda la fauna, ¿sí? Y bueno, pues aquí nos está mencionando la lluvia, que era muy importante, pues para que germine, ¿verdad? Sí, para que se cultive el suelo. Pero también nos menciona que hay un manantial que salía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Posiblemente ese manantial pues era el río Éufrates, el río Tigris, así les pusimos, el río Pisón o el río Gijón. Sí, son 4 ríos que regaban el paraíso terrenal, que así le decimos, ¿no? Entonces el Señor Dios modeló al hombre, fíjense, dice, del polvo del suelo y le sopló en su nariz aliento de vida. O sea, Dios le da vida al ser humano, al hombre, lo hace del polvo, dicen de barro, ¿no? Si se menciona que Dios nos hizo de barro. ¿Cómo se hace el barro? De cosa física, ¿sí? Cosa líquida, ¿sí? Y el aire, se seca, ¿verdad? ¿Sí? Las tres estados de la materia que en ese momento teníamos
como conocimiento. Luego el Señor, Dios plantó un jardín del Edén hacia el oriente y colocó en él al hombre que había modelado. Fíjense cómo Dios ha creado al hombre, ¿sí? Y lo pone en un lugar apropiado para él, ¿sí? Simple y llanamente. Recuerden que al decir hombre, estamos hablando de todos los hombres, ¿sí? Al ser humano, ¿sí? A todos, no nada más una sola persona, que muchas siempre nos quieren acreditar, nos quieren vender esa información de que Adán es un solo hombre, ¿no? Y no, pues son todos los hombres. Bueno, el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos, para la vista buenos para comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín. O sea, el árbol de la vida, ¿sí? Es Dios mismo, ¿sí? Dios siempre está con nosotros, ¿sí? Eso es lo que debemos entender. Claro, los árboles naturales que hay en la tierra, bueno, pues nos dan frutos, ¿sí? Tenemos árboles de higuera, de peras, de manzanas, ¿sí? Hay árboles de todo tipo de frutas, ¿sí? Que es lo que pues nosotros podemos consumir. Pero aquí nos habla de un árbol, ¿sí? Que es el árbol de la vida, ¿sí? Que es Dios. ¿Quién nos da la vida? Dios. ¿Quién nos sustenta la vida? Dios. Nos pone aquí un árbol que debemos estar siendo alimentados de ese árbol de la vida, ¿sí? Y nos sigue diciendo el árbol de la vida en la mitad del jardín, del lugar en donde había puesto al ser humano. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal. También había otro árbol que era el del conocimiento, o sea, el árbol de la sabiduría, así le dicen, ¿sí? El árbol de la sabiduría es uno mismo. Cuando usas tu raciocinio, cuando usas tu entendimiento, cuando usas tu inteligencia, sin necesidad de pedirle a Dios información, de pedirle a Dios permiso, sin pedirle a Dios que te ayude, sin pedirle a Dios que te acompañe. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén, para que lo guardara y lo cultivara. Fíjense, ese era su trabajo, ¿sí? Proteger la naturaleza, proteger la flora y la fauna. Se las había regalado a ellos. ¿Y qué estamos haciendo hoy en día? Destruyendo nuestro planeta, destruyendo nuestro hábitat, destruyendo lo que Dios nos dio para que nosotros estuviéramos felices. Y no solo eso, sino que sigue diciendo adelante, el Señor Dios dio este mandato al hombre. Fíjense, el primer mandato, el número 1, no era amar a Dios sobre todas las cosas. Fíjense, ¿eh? Dice, puedes comer de todos los árboles del jardín, o sea, comer para que te sustentes como ser humano, todo, ¿sí? Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no lo comerás. No debes de comer de tu inteligencia, de tu sabiduría, de tu raciocinio, de tu auténtica forma de ser. ¿Sí? No debes ser autónomo, ¿no? Debes estar siempre de la mano de nuestro Padre Dios. Porque si no estás de la mano de nuestro Padre Dios, porque el día que lo comas, de él tendrás que morir. ¿Sí? Tenemos que seguir comiendo del árbol de la vida, que es Dios, y no de haber comido del árbol de la sabiduría, que es lo que nos nace en nuestra mente, en nuestro raciocinio, en nuestra inteligencia, en nuestra intelectualidad, en nuestra sabiduría mundana, terrenal y material, porque eso te pierde. Bueno, entonces que quede claro que nuestro Señor, su primer mandato dice que guardáramos nuestro planeta, ¿sí? Nuestro hábitat y que lo cultiváramos. Sí, pues para seguir bien, ese es un primer mandato, ¿no? Que le da al ser humano, ¿no? Una orden para que cuides a tu planeta, pero te da un mandato en el que no debes de tú sentirte Dios, no debes tú sentirte el Todopoderoso, no debes de sentirte tú que las puedes tú solo, ¿no? Porque tenemos que estar unidos, porque si haces eso, entonces estás comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, y entonces te vas a morir, ¿sí? Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, ya en otras lecturas posteriores, pues vamos a ir viendo otros puntos importantes, ¿sí? ¿Qué nos dice el Salmo responsorial? Bendice alma mía al Señor, ¿sí? Hay que bendecir al Señor siempre. Dios mío, qué grande eres, te vistes de belleza y majestad, pues sí. La luz te envuelve como un manto. Hay que darle gracias a Dios, bendecir a nuestro Padre Dios, porque todo nos ha dado casa, vestido y sustento, nos da salud, nos da trabajo, nos da felicidad. Desafortunadamente la desaprovechamos y estamos destruyendo nuestro planeta. Todos ellos aguardan a que les eches comida a su tiempo,
se las echas y la atrapan, abres tu mano y se sacian de bienes. Pues, el Señor nos da lo necesario. No te va a dar algo que te va a pervertir, no te va a dar algo que te va a hacer pecar, no te va a dar algo que te va a distorsionar o que te vas a alejar de Él. ¿Y qué es lo que muchas veces nosotros queremos? Mucho dinero, mucho poder, mucha satisfacción en tus cinco sentidos, mucha sexualidad, ¿sí? Queremos nosotros ser los únicos, los todopoderosos en la tierra, ¿no? Ser gobernadores, ser presidentes, ser diputados, senadores, y con el supuesto, o la supuesta mentira, ¿no? Lo hago porque quiero servir al pueblo. Nadie sirve al pueblo, nadie. El único que nos sustenta es nuestro Padre Dios. Pero sigan oyendo a los mentirosos, pues vamos a seguir teniendo presidentes, gobernadores, vamos a seguir teniendo diputados, senadores, asambleístas, vamos a seguir teniendo dirigentes, ¿sí? Y de todas maneras, las cosas no van a cambiar. Ellos están embaucados, están contaminados con el del haber comido del árbol de la sabiduría, ¿no? Pues se sienten todopoderosos, ¿no? Le retiras el aliento y expiran. Sí, pues, ¿quién nos quita la vida? Dios. ¿Quién nos da la vida? Dios. Lo vimos en el Génesis. ¿Quién le dio vida al ser humano? Le sopló Dios, así dice, ¿no? Así dice la geógrafo. Dios nos sopló, pues nos dio la vida, Dios. Y vuelven a ser polvo, pues sí. Dios nos quita la vida y en polvo eres y en polvo te vas a convertir. Envías tu aliento y los creas. Y repruebas la faz de la tierra, ¿sí? El Señor nos manda su aliento. Hoy en día pues tenemos el gran aliento, la gran herencia, la tercera persona de la Santísima Trinidad, o sea, el Espíritu Santo. Bueno, eso tengan ustedes muy presente. Y repruebas la faz de la tierra. ¿Qué dice el Evangelio de Juan Marcos? Recuerden que nada más se dice que es Marcos, pero debemos de saber que su nombre era Juan Marcos. Como les he dicho, Marcos a lo mejor era un nombre romano o era su apodo, ¿sí? Pero su verdadero nombre era Juan Marcos, ¿sí? Bueno, al menos lo podemos distinguir de Juan el Bautista, de Juan el Apóstol, ¿sí? De Juan el papá de unos de los discípulos. Bueno, en aquel tiempo, dice Juan Marcos capítulo 7, en aquel tiempo llamó Jesús de nuevo a la gente y les dice, escuchen y entiendan todos, nada que entre de afuera puede hacer al hombre impuro. Sí, nada de lo que entre de afuera nos hace impuros. Sí, porque muchos dicen, ay, no podemos comer carne de puerco porque nos hacemos impuros. Pues que eran leyes y mandatos que le daba a los judíos, ¿no? Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Sí, lo que sale dentro de nosotros. Y ya lo explica ahí adelante. Fíjense cómo dice, cuando dejó a la gente y entró en la casa, ¿en qué casa? No sabemos, ¿eh? A lo mejor en la casa de Simón, no sabemos. Le pidió a sus discípulos que le explicara la parábola. No entendemos. Y Jesús le dice, ¿qué? ¿Entonces no entienden todavía esto? ¿No comprenden? Dice, miren, nada de lo que entra de afuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el estómago, en el aparato digestivo, en el vientre, y cuando van a defecar, pues ahí se queda. Es un alimento que tienes para el cuerpo. Lo que debemos de alimentarnos es el espíritu. ¿Cómo alimentas al espíritu? Pues al espíritu lo alimentas haciendo oración, haciendo obras buenas, cumpliendo con tus sacramentos, ¿sí? Cumpliendo con tus deberes como cristiano. ¿Y cuáles son los deberes de cristiano? Pues todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Al menos tenemos 4 evangelios en donde podemos aprender todo lo que Jesucristo quiere que nosotros hagamos en la vida. Principalmente, bueno, pues sabemos, ya tenemos ahí unos mandatos, ¿no? Hace unos días acabamos de ver que es muy necesario, ¿sí? Cumplir con el 4.º mandamiento, que es honrar a tu padre y a tu madre. Claro, el primero es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Todo esto alimenta el espíritu. Alimentas el cuerpo, lo que entra de fuera no hace impuro al hombre. Si te enfermas, sí, si tomas agua contaminada, si comes un animal contaminado, pues te enfermas. Y en aquel entonces la gente se enfermaba y se moría, porque no había los antibióticos ni la medicina que hoy en día hay, ¿sí? Pero está hablando de impureza ante Dios, ¿sí? Entonces no te preocupes, porque muchas veces nosotros estamos como los judíos, ¿no? Ay, no fui a misa el domingo. Ya estoy en pecado, ¿no? Eso, por favor. ¿Por qué no fui a misa el domingo? Pues es que cuidé a mi papá, a mi mamá, o los acompañé, o ayudé a mi hijo, a mi hija, y estuviste haciendo algo bueno. Claro, a lo mejor no respetaste el séptimo día como los judíos dicen, ¿no?
pero porque te fuiste a una fiesta, porque te fuiste a una parranda, porque te fuiste día de campo, ¿sí? Porque andas de paseo, ¿no? Bueno, no hay problema. Si te acuerdas de Dios, le das gracias y haces oración, pues no hay problema. Ah, no, pero se sienten que si no fueron a misa, ya están en pecado. Si no se confesaron, ya están en pecado, ¿no? ¿Sí? Y así, si no hacen una obra de caridad a una persona que se les encontró en el camino, hijo, le dicen ustedes, ah, caí en pecado porque no le ayudé a esa personita, porque llevaba mucha prisa, iba al trabajo, iba a la escuela, y se sienten ustedes incómodos, ¿sí? Bueno, a lo que voy, es de que lo que sale del corazón del hombre, de los sentimientos, es lo que hace impuro al hombre, es lo que te va haciendo pecado, y eso es ausencia de Dios. Dale gracias a Dios, pídele perdón a Dios por no haber hecho a lo mejor obras de caridad corporales o espirituales, y eso es lo que te va a ti, pues, sanando, te va purificando. Pero si tú ni lo haces, pues lógico que eso te va haciendo impuro. Y así lo dice, ¿sí? Porque nada que entre de afuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón sino en el vientre y se echa en la letrina. Dice, con esto declara puro todos los alimentos, no hay ningún alimento impuro. Es que saben que los judíos en aquel entonces, pues, y todavía en la actualidad, hay muchos alimentos que ellos no comen porque son impuros, ¿sí? Bueno, y siguió. Lo que sale de dentro del hombre, eso sí hace impuro al hombre. Pues sí, las mentiras. Ahí lo dice, porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, ¿sí? No quiero trabajar, mejor asalto el microbús. No quiero trabajar, mejor asalto el camión. No quiero trabajar, mejor asalto a los coches, ¿sí? Las fornicaciones, ¿sí? Cuando, pues, tienes relaciones sexuales habidas y por haber por todos lados, ¿no? ¿Sí? Los robos, el robo de casa, el robo de coches, el robo de toda índole, homicidios, asesinas, los femicidios, asesinas a los niños, asesinas a tus padres, a tus abuelos por contar de quedarte con la herencia, adulterios, ¿sí? Cuando adulteras el matrimonio, cuando vives de una manera equivocada, ¿no? Codicias, ¿sí? Cuando codicias lo que no debes de codiciar, porque muchas veces yo le tengo envidia a esa persona porque tiene más que yo y estás codiciando lo que él tiene y si se puede, se lo quitas. Malicias, dice aquí, acciones malas que tengas contra el prójimo, fraudes, ¿sí? Que haces fraude para poderte enriquecer, que no le pagas a tus empleados, a tus sirvientes lo necesario o lo justo. El desenfreno, fíjense todo lo que dice desenfreno, ¿sí? ¿Cuánta gente tiene desenfreno de toda índole, en lo mundano, en lo sexual, en lo terrenal, en lo material? Aquí nos habla de la envidia, cuando somos envidiosos, no somos caritativos con las personas, no compartimos con los demás. Y a veces pasa esto hasta en las familias. La difamación, levantas falsos testimonios con tal de sentirte tú que eres el ganador, con tal de sentirte tú que eres el triunfador o que quieres acabar con esa persona y le levantas falsos. El orgullo, eres muy orgulloso, ¿sí? Te enorgulleces de lo que puedes hacer con tu propia inteligencia, ¿no? Con tu propia sabiduría, con tu propia actividad de raciocinio. Entonces comes más y más del árbol de la sabiduría. La frivolidad, ¿sí? Eres frívolo. O sea, aquí la situación es de que debemos de ser sencillos y humildes. Todas estas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Acuerda que pecado es la ausencia de Dios. Pecado es ausencia de nuestro Señor Jesucristo. Pidámosle entonces al Espíritu Santo, pues que nos guíe, que nos diga qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Porque recuerda que vivimos la época del Espíritu Santo y ya el Espíritu Santo ya está con nosotros. Ya llegó, está aquí. ¿Cuándo llegó? 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Era una fiesta que le hicimos Pentecostés. 50 costés cosechas. Porque le ofrecían en ese entonces los judíos, le ofrecían a Dios su primera cosecha que tenían y la daban al templo, ¿no? ¿Sí? Y da la casualidad que pues nosotros recibimos al Espíritu Santo, llega el Espíritu Santo a toda la humanidad 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. O 10 días después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, cuando fue elevado al cielo en su ascensión, que le dijeron unos ángeles a los discípulos, ¿qué están viendo aquí? A quien ustedes acaban de ver, ¿sí? Así va a regresar. Fíjense cómo lo dijeron esos ángeles, ¿no?
que le dijeron Galileos, ¿a quién están mirando? Sí, porque todos eran de Galilea, el único que no era de Galilea fue Judas Iscariote, pero pues ya Judas Iscariote se había tratado de ahorcar, se murió cayéndose las ramas, se cayó y del fregadazo pues se murió, y él no era Galileo, sí, era de Judá, sí, del sur de Israel, sí, bueno. Entonces, tengamos nosotros en cuenta lo que nos dijo el Génesis, de que nos vayamos a seguir comiendo nosotros del árbol de la sabiduría, y porque pues eso nos va a llevar a la muerte, lo mundano, lo terrenal, lo material, nuestra capacidad intelectual. No nos olvidemos que si estamos aquí es porque Dios quiere, Él es el que nos da la vida y nos la quita, así lo dice el Salmo responsorial que escribió el rey David. Sí, Él nos quita la vida, así como nos dio el soplo de vida, Él nos la quita. Sí, acuérdate que aunque te pongas, si no te toca, no te vas. Y aunque no te pongas y te escondas, el día que te toca, te vas. Yo les pido hoy en día, estamos, les digo, miércoles 8 de febrero del 2023. Tenemos una tragedia muy, muy enorme. Allá en Turquía, en Siria, hubo 2 terremotos. El día de ayer eran como 4,000 muertos. Ahorita ya están hablando de 8,000 muertos. Se cayeron las casas, los edificios. Hay niños huérfanos. Salió un niño que todavía traía el cordón umbilical. Su madre murió y lo rescataron. Rescataron a otro niño que estaba durmiendo y se cayó su departamento, lo alcanzaron a salvar. Hay muchos niños muertos, hay mucha gente muerta. Hoy en día todavía hay mucha gente sepultada bajo escombros. Está llegando la ayuda de otros países. Pidámosle a Dios, hagamos oración, digámosle a Dios que nos llene de paz, de tranquilidad y que llegue la salvación para todos aquellos que aún están vivos, que los puedan rescatar. Y los que ya murieron, pues pidámosle a Dios que los reciba en su seno, que les dé la grandeza de estar con Él, porque sufrieron esta calamidad. Es algo terrible, de veras. No, yo nunca había escuchado algo tan terrible, ¿no? Aquí en México hemos tenido terremotos. En 1985 hubo un terremoto que pues devastó bastantes edificios, pero nada comparable con lo que pasó en Turquía, ¿eh? Sufrimos mucho ese pesar nosotros, sobrevivimos algunos, estoy aquí yo con ustedes, explicándoles esto, y ahorita estamos viviendo esa tragedia allá en Turquía y en Siria. Pidámosle a Dios para que toda esa gente pues tenga paz, los que puedan sobrevivir, que Dios los ayude para que los puedan rescatar, y los que ya murieron, pues que Dios los reciba en el reino. Y todos los niños que quedaron huérfanos, toda esa gente que quedó sin dinero, que quedó sin ropa, que quedó sin casa, que quedó sin sustento, pueda salir adelante, que Dios les ayude. Eso es nuestro deseo, que el Espíritu Santo les ayude a entender, a salir adelante, a tener esa tranquilidad y esa paz, que es algo muy difícil, pero solamente con Dios podemos lograrlo. Pidámosle por esa gente, pidámosle todos estos días para que haciendo oración todos, pues Dios nos escucha, porque Dios sí nos escucha, y le pedimos a Dios por toda esa gente y que nos perdone a nosotros todas las equivocaciones que tenemos, sí, todos nuestros pecados. Que Dios te bendiga.